Bueno, Así es. nosotros sabemos, hermanos, queridos jóvenes, ¿no? Quiero que presten atención a lo que voy a explicar porque ya no vuelvo a repetir, ¿ya? Quiero que presten atención y quiero que entiendan y comprendan. Y si hay una duda, quiero que ahí, en ese momento, si hay una duda, pregúntenmelo para volverlo a repetir o explicarles. Ok, Sabemos, nosotros sabemos que el mundo está compuesto por muchas religiones. ¿Ok? El mundo está compuesto por muchas religiones, muchas congregaciones, muchas personas de distintas maneras que siguen a un Dios distinto y a un Dios verdadero. Personas que se han dejado llevar por la verdadera palabra de Dios y personas que se han dejado llevar por doctrinas que no están escritas en la palabra de Dios. ¿Ok? Y todo esto viene de atrás. Todo esto viene desde atrás, desde el inicio del mundo. Cuando yo pongo, cuando yo puse acá la plenitud de los gentiles, me estoy refiriendo a una cantidad de personas, a una cantidad sin número, una cantidad excesiva de personas, de gente, se podría decir gentil, de gente extranjera, que no están enraizados, que no están enraizados en el árbol genealógico de Jesús o de Abraham, se podría decir, ¿no? Del linaje de Abraham. Pero, pero tienen, tienen raíz en ese árbol que es el olivo, que es Israel. Tienen raíz, pero hoy estas personas no lo saben, han perdido su identidad. Y esto viene desde el principio del Nuevo Testamento, pero también viene desde el comienzo de la creación. Por ejemplo, en el comienzo del Nuevo Testamento, después de que Cristo vino, hizo su ministerio y murió y se fue, surgieron los apóstoles y los apóstoles fueron los que predicaron el Evangelio. Entonces, este documento que yo voy a narrar ahora y voy a explicar, presenta 7 propósitos muy importantes que tienen que saberlo. Y todo está corroborado acá en la Biblia. Yo les voy a mostrar todo con evidencia. Este documento que se llama La Plenitud de Gentiles es un proyecto que Dios empezó a hacerlo desde el día que Adán y Eva pecaron. Es un proyecto que se vino haciendo desde el comienzo de la fundación del mundo. Y todavía este proyecto no se ha completado. Se va a completar o se va a terminar este proyecto el día que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. O sea, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un proyecto que ya empezó, es un proyecto que se está haciendo cada día en un proceso, pero va a terminar este proyecto el día que Cristo venga. Será terminado y consumado ese, dirá este proyecto. Es el proyecto de Dios en los gentiles. ¿Por qué en los gentiles? Es una gran pregunta. Este documento que yo he hecho tiene 7 propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de este documento? Ahora lo vamos a ver. Acá yo puse en la pantalla, no sé si ustedes lo ven, yo puse 7 propósitos muy importantes, el cual vamos a estudiar ahora en este estudio. Estos 7 propósitos que yo lo he puesto aquí es lo que voy a explicar durante todo este estudio. Vamos a ver si lo terminamos hoy y si no, lo terminamos la próxima semana porque es un poquito largo. ¿Ok? Si no nos da el tiempo, lo hacemos en 2 partes, lo terminamos la próxima semana, el próximo miércoles. Lo que yo quiero no es resumir hoy todo para que se acabe hoy y ustedes se queden en incógnita. Lo que yo quiero es que ustedes lo entiendan. ¿Para qué? Porque como estamos estudiando el libro de Apocalipsis, esto tiene que ver mucho con las profecías del libro de Apocalipsis.
Esto tiene que ver mucho con las profecías del libro de Daniel. Esto tiene que ver mucho con la segunda venida de Cristo. Por eso hice este estudio. Yo ya lo he hecho hace mucho. Ya lo expliqué a otro grupo de jóvenes. Pero ahora quiero explicarlos a ustedes, porque como estamos estudiando Apocalipsis, yo quiero que ustedes, cuando ya, ahora vamos a entrar desde este domingo, vamos a entrar al trono de Dios. Después vamos a entrar a los 7 sellos. Después vamos a entrar a las 7 plagas, los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, cuando ustedes estén en ese pequeño estudio, ya van a tener entendimiento, porque ya hicimos esto, lo que estoy haciendo yo ahora. Por eso hice este estudio adelantado. 7 propósitos de este estudio que yo encontré en la Biblia y lo vamos a estudiar ahora. Primer propósito dice, Israel fue un grupo de gentiles llamados por Dios para revelar su misterio. ¿A quién? ¿A quién? A las naciones. ¿Ok? Israel fue un grupo de gentiles llamados por Dios para revelar su misterio a las naciones. Usted me puede decir, hermano, pero ¿por qué dice usted Israel fue un grupo de gentiles si Israel es el pueblo de Dios? Se pueden hacer esa gran pregunta. Nosotros somos linaje de quién? De Abraham. ¿Y Abraham de dónde lo sacó Dios? ¿De dónde lo sacó Dios? De Ur de los Caldeos, un pueblo pagano. Ahí nació Abraham. De ahí lo sacó Dios y de ahí Dios lo llamó y de ahí Dios le dio una profecía y después le dio una promesa. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Después lo vamos a ir viendo. Todos estos puntos los vamos a ir estudiando. Entonces, repito, primer propósito del estudio que vamos a hacer ahora. Israel fue un grupo de gentiles llamados por Dios para revelar su misterio a todas las naciones. 2. La restauración de Israel, dice la Biblia, que traerá salvación al mundo. Acá lo escribí mal, a mundo le puse. Dice que Israel traerá salvación al mundo. Ese sería el segundo propósito. Propósito número 3. La iglesia debe entender que Dios no ha rechazado a su pueblo. Cuarto propósito, reyes y reyes, porque en este proyecto de Dios en los gentiles tiene que ver mucho los reyes. Y nos vamos a meter mucho en el libro de Reyes, y de Primera de Reyes y de Segunda de Reyes. Quinto propósito, la plenitud de los gentiles es de lo que vamos a hablar. ¿De dónde nació? ¿Existe todavía o ya no existe? Eso es lo que vamos a estudiar. Sexto propósito, dice la palabra de Dios que Israel se postra ante el Mesías. Hasta ahora no lo ha hecho. Según el entendimiento que tenemos, Israel aún no se postra ante el Mesías. Pero la palabra de Dios dice que lo hará. Y eso lo vamos a ver ahora. Séptimo propósito. Dice la palabra de Dios que nace un despertar en los últimos días. Nace un despertar en los últimos días, o sea, a la pronta venida de Cristo por segunda vez a la tierra. Entonces el estudio se basa hoy en día en judíos y gentiles. Repito lo que dije hace un momento, nosotros vivimos en un mundo donde está compuesto por muchas personas, por muchas religiones, por muchas congregaciones, entre judíos y gentiles. Pero el apóstol Pablo dice que por los siglos se ha levantado una pared de separación entre la iglesia en el mundo y el pueblo judío, o sea, el pueblo de Israel. Pablo dice que el odio de Satanás por el plan de Dios a través de este pueblo ha influenciado mucho en la iglesia global. Ha influenciado con falsas teologías, con filosofías y política dentro de ellas. Ha creado muchas guerras entre el cristianismo, desde el tiempo del apostolado, desde los discípulos, desde las 7 iglesias que ya terminamos de estudiar, donde hubo guerra en el cristianismo a través de cruzadas, la Santa Inquisición
y reformas entre los movimientos que se crearon en ese entonces. Y todo eso ha provocado una división que atenta contra el plan de Dios de la unidad de ambos pueblos. Los judíos y los gentiles no se podían mezclar, pero el apóstol Pablo dice que Cristo con su sangre los unió a los dos, los unió. No le demos importancia al enemigo, que Satanás va a querer arruinar todo esto. Satanás no quiere que compartamos la palabra de Dios, él quiere arruinarnos, pero no le vamos a dar cabida. Vamos a reprender lo que salga de acá. Entonces estaba diciendo que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que enfrentó realmente a los judíos. Fue uno que trató de unir esa enemistad que había con los judíos. Entonces el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 12 al 18, dice la palabra: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Escuchen lo que dice Pablo, ¿ah? Está hablando de los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice: en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, con su sangre, él trató de hacer unidad tanto los judíos como los gentiles. Porque los judíos, ustedes saben que los judíos, ¿no? Los judíos ortodoxos, los de la cepa de judíos, nunca se llevaban bien con los gentiles. Nunca trataron de darle entrada a conocer a Dios a los gentiles. Siempre estuvieron en contra de los gentiles. Entonces Pablo lucha con esta batalla del enemigo para poder unir, para ser un solo pueblo. Y él dice que a través de Cristo nosotros somos un solo pueblo, tanto judíos como gentiles. Entonces, ¿cuál es el motivo para poder unir a gentiles y a judíos? Es llevar el evangelio a los gentiles, predicarle el evangelio a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué los gentiles? Porque ellos, como decía el anterior, decía: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, eran ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Ellos necesitaban escuchar el evangelio. Esta gente extranjera, gentiles, viene de la palabra naciones extranjeras, que ahora lo voy a explicar. No conocían el propósito de Dios, no conocían las buenas nuevas que Cristo había traído. Entonces los apóstoles tenían la misión de predicar el evangelio a estas personas que no conocían al Redentor, no conocían al Mesías, y que el propósito del Mesías era darle salvación. Entonces, el trabajo de ellos y la misión de ellos era predicar el Evangelio a los gentiles, a gente que no conocía a Cristo, pero querían saber de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 48, tenemos una historia que ustedes deben saberlo, la historia de Cornelio, de Pedro y Cornelio, cuando cuando Pedro estaba durmiendo en la azotea de su casa y se le presenta una visión donde ve animales inmundos que bajan, y Dios le dice: Pedro, ve, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, pero ¿cómo puedo comer yo de esos animales inmundos? Porque había animales con pezuña y eso, según la Biblia, la palabra, no se podía comer. Yo no puedo comer eso. Y Dios le dice: Pedro, todo lo que yo he limpiado está bendecido por mí, puedes comer. Todo lo que es limpio y bendecido por mí, puedes comer.
Estos versículos se han interpretado de una manera equivocada, pensando que se está refiriendo a alimentos, a comida, pero pero la, pero la interpretación de estos versículos no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a, a una intervención que Pedro tenía que hacer con un pueblo gentil, que era un pueblo romano, que estaba a cargo de una casa de gente gentil, se podría decir gente extranjera, gente romana que no pertenecía a la cepa de los judíos, porque Pedro, Pablo eran judíos. Entonces ellos, según la palabra, ellos no podían acercarse con los romanos porque era pecado, no podían unirse. No querían contaminarse con con lo inmundo, con la inmundicia, porque para ellos los romanos eran inmundicia. Entonces Dios le hace ver a Pedro que un gentil como Cornelio y su familia necesitaban conocer de la palabra de Dios y necesitaban conocer a Cristo. Y Pedro va, a través de esta visión, va y le revela, ¿no? A este varón, a este Cornelio, y Cornelio le dice, a mí se me presentó un ángel y me dijo que tú eres Pedro y tú vas a venir y me vas a predicar el Evangelio. Entonces Dios le hizo entender a Pedro de que para nosotros no hay acepción de personas. Dios le enseñó a Pedro que así como él era judío, Cornelio también era una persona que quería conocer a Cristo, que quería saber de Cristo y quería bautizarse en el nombre de Cristo. Así que le dijo, tú, Pedro, ve y bautiza a esas personas en el nombre de Cristo porque ellos quieren entregar su vida a Cristo, sin acepción de persona. Entonces, esa rivalidad que había entre gentiles y judíos, de a poco se iba terminando, gracias a la predicación del Evangelio que Pablo y Pedro empezaron a predicar por todo el mundo. ¿Ok? Entonces, Pablo seguía con este trabajo, con esta misión. En Romanos capítulo 11, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, le dice, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Porque no quiero acá. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cachasen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección es la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y el versículo 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está diciendo es que el pueblo Israel estaba compuesto por judíos y los judíos no se llevaban bien con las naciones que estaban alrededor de Israel. No se llevaban bien. Ellos menospreciaban, miraban mal a todas las naciones, se podría decir, paganas o extranjeras. Entonces Israel había endurecido perdón, su corazón había endurecido para no realmente tener contacto con estas personas. No querían enseñar el evangelio, no querían enseñar nada. Para ellos era un solo Dios que tenía y que ese Dios solamente se había fijado en el pueblo de Israel y no en otra persona extranjera de allá afuera. Entonces Pablo trata de decir, ¿no? Ustedes no pueden vanagloriarse diciendo que ustedes son pueblo elegido. Yo soy judío, le dice Pablo, pero ahora el Señor me ha puesto a predicar a los gentiles y gracias a los gentiles, gracias a ellos, cuando ya se forme la plenitud, Pablo está diciendo, cuando ya se forme la plenitud, ahí recién ustedes de Israel serán salvos. Cuando ya la plenitud de los gentiles se haya agrandado, recién ustedes serán salvos. ¿Por qué ahora no? Porque ustedes han endurecido en parte su corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Dios
era un pueblo escogido, perdón, el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios. Era un proyecto de Dios prácticamente para poder algún día encontrar a los gentiles. El proyecto de Dios en los gentiles es a través de Israel. O Israel como luz tenía que ser luz para todas las naciones. Es un concepto central en la vida del cristianismo Israel. Israel fue elegido por Dios para ser un pueblo, para ser su pueblo, para hacer un pacto con él y con Dios. Y con la responsabilidad de ser Israel un instrumento para bendición de todas las naciones, que sean compartidas toda la palabra de Dios a todas las naciones. Y Dios hoy hace este proyecto, ¿no? Este proyecto que implica que a través de Israel Dios planea traer el conocimiento de sí mismo y su salvación al mundo, culminando con la llegada del Mesías. El papel de Israel era el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Dios eligió a Israel. Dios lo liberó de Egipto, lo sacó, dice, en sus alas. Como hijo que era, lo sacó para adoptarlo, para tenerlo con él a Israel. Como hizo un pacto con ese pueblo y le dijo, tú eres luz para las naciones, tú eres instrumento para bendición. Y el Mesías viene de Israel, la salvación viene de Israel. Y la iglesia realmente que se ha formado forma parte de Israel. Pero todo tenía que ver con una palabra, y esa palabra era la obediencia. En resumen, el proyecto de Dios en los gentiles es a través de Israel y es un plan de salvación y de bendición que implica a Israel que sea instrumento para el conocimiento de Dios y su salvación sean compartidos a todas las naciones, a todos los gentiles. Y este proyecto tiene que culminar cuando venga el Mesías. Pero solo hay una palabra que tienen que tenerlos ellos que se llama obediencia. Porque en el libro de Joel capítulo 2 versículo 32 dice la palabra de Dios, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Ese remanente que Dios ha llamado, acá Joel se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Ahora nosotros, ¿a dónde pertenecemos? Hoy en día, nosotros, ¿a dónde pertenecemos? Dios eligió un pueblo que es el pueblo de Israel, que supuestamente son los judíos que están allá en el país de Israel, ¿no? Ahora la pregunta es, nosotros, ¿a dónde pertenecemos? ¿A dónde? Por eso hoy vamos a hablar de esta identidad a cual pertenecemos. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros pertenecemos a la identidad de Cristo, a la identidad del Mesías. Y su relación con nosotros es ese plan que Él creó para salvarnos y darnos vida eterna. Todo en el nombre de Cristo. Y todo va a ser con Israel. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Cristo dice, vayan, prediquen el evangelio. No entren por camino de gentiles, pero sí empiecen, dice, antes y vayan predicando a todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Nosotros tenemos que saber hoy en día cuál es nuestra identidad, de dónde, de qué linaje somos, de dónde pertenecemos nosotros. Sabemos que somos parte de este proyecto, sí, es cierto, nosotros somos parte de este proyecto de Dios, de esta misión de Dios de reunir dos religiones, dos reinos, dos creencias, se podría decir, ¿no? Partido en dos. Porque una es el cristiano verdadero y lo otro son todas las religiones que existen en el mundo. Dos partes, dos grupos realmente. Pero ¿de dónde nace todo esto? Nosotros sabemos que todo esto algún día
Cuando Cristo venga, vamos a ser uno solo. Todos vamos a ser uno solo. No va a haber religiones. Yo una vez le dije, cuando nosotros vayamos al cielo, en el cielo no va a haber religiones, no va a haber pentecostés, católicos, adventistas, mormones, no sé, de toda religión. Allá no va a haber todo eso. Allí vamos a ser todos uno solo. El que guardó la palabra de Dios, el que guardó el testimonio de Jesucristo y lo siguió y creyó en el Salvador, ese será salvo. Y el que no será separado realmente. Ahora, hay un tema detrás de todo esto para poder analizar nuestra identidad. Nosotros queremos saber cuál es nuestra identidad. No lo sabemos, pero realmente sí lo sabemos, sino que todavía no se destapa. Hay un proceso, hay un proceso detrás de todo esto para saber la identidad de nosotros. Y todo tiene que ver de una división de dos reinos que se produjo allá en Israel. Pero antes de meternos en esta división, quiero hacer un resumen del propósito de Dios. Quiero hacer un resumen para que podamos entender y cómo llegamos a esto, a que estamos acá viendo, a esta división del reino. Bueno, vamos a hacer un resumen. En Isaías, capítulo 46, versículo 9 al 11, dice la palabra de Dios. Dice, acordaos de las cosas pasadas, escuchen, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Miren, este versículo, si ustedes lo entienden, yo lo entiendo perfectamente lo que dice. Primeramente dice, miren, analicen este versículo. Dice, acordaos de las cosas pasadas, o sea, acuérdense de la creación, de los tiempos antiguos, acuérdense de las cosas pasadas. Acuérdense que yo soy Dios, dice nuestro Señor, nuestro Dios, que no hay otro Dios, no hay nada semejante a Él. Olvídense del resto. Y Él anuncia, nuestro Dios anuncia un porvenir, dice. Yo anuncio un porvenir, lo porvenir, desde el principio lo anuncia él. Que ese porvenir viene desde el principio, desde la antigüedad, dice. Lo que aún no era hecho, dice. Ahora dice nuestro Dios, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dice que llamo desde el oriente, o sea, desde lejos lo llamo, de la tierra lejana, está hablando de las naciones lejanas. ¿A quién llama? Al varón de mi consejo. Y yo hablé, dice, y lo haré venir, dice Dios, y lo haré venir, porque lo he pensado y también lo haré, dice Dios. ¿Ok? Está hablando de naciones, de plenitud, de naciones gentiles que están fuera de Israel, lejos de Israel. De eso está hablando Isaías en esta profecía. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes recuerdan en el principio de la creación, en el libro del Génesis capítulo 2 versículo 16, Jehová mandó, Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fue así que, pues, ¿qué sucedió? No fue así como sucedió. Dios le dijo a Adán, hizo un pacto con Adán y le dijo, mira, come de todos los árboles que te he puesto. Había miles de árboles, miles de frutos. Hoy quiero hacer un pacto contigo. Un pacto entre tú y yo, le dice Dios. Un pacto fundamental, el cual es tan fácil de hacerlo. Tú vas a comer de estos árboles, de todos los árboles que quiero que comas. Habían 1000 árboles. Y aparte había un árbol que era del conocimiento del bien y del mal. Le dice, come de estos 1000 árboles, pero solo de este no lo toques. No comas de este árbol. El hombre lo único que tenía que hacer es comer de todos los árboles hasta saciarse. Solamente uno no tenía que mirarlo. Pero lo primero que le dicen al hombre, va y desobedece
Y lo primero que hace, y lo primero que dicen que no haga, va y lo hace. En el Génesis capítulo 3 versículo 6 dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En dónde está la palabra obediencia? Dios le dijo, no comáis de ahí. Y él lo primero que hizo fue comer de ahí. Lo único que Dios quería era fidelidad, nada más, fidelidad, obediencia. Eso es lo único que Dios quería, pero lamentablemente el hombre no lo hizo, no cumplió con esa fidelidad. Entonces el objetivo de Adán era poder evitar solamente comer de ese árbol, y así aceptar la soberanía de Dios, el mandato de Dios. Pero tomó la decisión de comer el fruto que su mujer le dio, y eso afectó en su vida de él y la de toda la humanidad de este mundo. Les estaba diciendo, Adán lo único que tenía que hacer era solamente obedecer. Tenía que demostrar fidelidad y firmeza en sí mismo para no poder aceptar lo que su mujer le dio. Pero la mujer dice que le dio de comer a su marido y él aceptó. Y esa decisión realmente afectó a su vida y a la historia de toda la humanidad en el futuro. Esa decisión de desobediencia tuvo grandes consecuencias, hermanos. Tuvo grandes consecuencias. El pecado fue heredado a todo el mundo. Ese pecado que dejó entrar a Adán y Eva fue heredado a todo el mundo, y con ello la naturaleza caída. La desobediencia es el pecado original que fue transmitido a todas las naciones, fue transmitido a todas las naciones, y con ello también trajo la muerte. Por eso dice el Génesis 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos un creador, un Padre eterno, que siempre, a pesar de que el hombre había pecado, siempre manifestó misericordia, manifestó bondad y amor en el ser humano. Para eso lo creyó, lo creó. Para eso lo creó, para que el hombre pueda vivir una vida eterna, pero lamentablemente falló. Pero a pesar de que falló, Dios le dio esa oportunidad al hombre, le dio la misericordia que el hombre realmente no se merecía, le dio amor. Y la Biblia nos muestra prácticamente que Dios nunca abandonó al hombre. La humanidad ya estaba en su pecado y su destino realmente era la muerte. Eso es lo que nos esperaba a nosotros y nos espera. Y a partir de aquí, Dios demuestra tanto su amor revelado en un plan. Dios aquí planifica, aquí planifica un proyecto, y ese proyecto era la salvación. Era un proyecto, un plan de rescate prácticamente, un plan de salvación, un plan de restauración, de restaurar la relación entre Él y nosotros, entre nosotros y el Creador. Ese es el proyecto de Dios, ese es el plan de Dios, de reconciliar al hombre con Dios. Eso es lo que Dios está trabajando ahora en este mundo, en nosotros. Y Dios mismo se manifestó desde la creación, ahí en el mismo Génesis. Dios manifestó su plan, y lo mencionó muy claro en una profecía mesiánica que está allí en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí en el Génesis 3, versículo 15, Dios dice o da una profecía donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Queridos hermanos, nosotros sabemos que la enemistad que creó el hombre entre Satanás tenía que terminarse algún día. Y eso se terminó cuando Cristo realmente murió por nosotros y resucitó. Cuando Cristo resucitó, pisó la cabeza de la serpiente.
Ahora dice que nosotros, dice Dios, dice la palabra que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente. ¿Cuál es la simiente cuál es la simiente de Eva? Era el Mesías. El Mesías era la simiente de Eva, el cual tenía que pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, primero Dios va a elegir al linaje o simiente de la mujer, un linaje específico, o sea, un pueblo para formar una nación que con el tiempo recibiría el nombre de Israel. Y de Israel nació el Mesías. Dios elige a este linaje y le da un nombre, los hijos de Israel. Y Dios le va a entregar su ley y su voluntad y establecerá un nuevo pacto, un pacto de fidelidad con este pueblo. Y ahora Dios, a través de ese pueblo, provee un redentor a través de este linaje, un redentor que va a venir a luchar por nosotros. ¿Fundamentado en qué? En la ley divina que va a apuntar a Israel y que va a señalar, a ser sombra y figura de este redentor. ¿Ok? Entonces el plan de salvación de Dios incluye a un pueblo. Escuchen, ¿ah? El plan de salvación de Dios incluye un pueblo. Y este pueblo camina bajo su ley y pacto de fidelidad y obediencia, que incluye a un redentor. El pueblo recibe el nombre de Israel y el redentor recibe el nombre de ¿qué? De Jesús. Con esta promesa que Dios dijo en el Génesis capítulo 3, versículo 15, se inicia el plan de redención de Dios, se inicia el proyecto de Dios de salvación y todo inicia con una promesa. Y esta promesa se da más adelante confirmada a un patriarca. ¿Y quién es ese patriarca? Es Abraham. Y Dios le dice a Abraham en el Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Entonces Dios está dando una promesa a Abraham. Dios eligió a Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, lo sacó de un pueblo pagano. Abraham era un gentil, Dios lo sacó para hacerlo de él, para hacerlo suyo, para hacerlo pueblo de Dios. Para eso lo sacó Dios. Él lo eligió y le prometió que de él vendría una nación grande. Yo te voy a engrandecer, te voy a dar un linaje. Ahora, para que tú y yo participemos de esta promesa, de este pacto, nosotros, estoy hablando de nosotros hoy en día, ¿no? De nosotros los cristianos que somos, para que tú y yo podamos participar de esta promesa, de este pacto que se le dio a Abraham, tenemos nosotros que ser parte de ese linaje de Abraham. Así lo entendió Pablo, así lo entendió Pablo, y eso lo vamos a ir viendo ahora de a poco. Y esto es muy importante en nuestra identidad en Jesús, porque establece la base, la cual Dios va a actuar a lo largo de la historia para traer a su Redentor. Y no solamente para Israel, sino a través de Israel, su Redentor llegará para toda la humanidad. Y eso lo vemos ahí también en Gálatas 4:15. En Gálatas 4:15, Pablo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, está hablando hoy en día para la actualidad, para nosotros, ¿no? Para que en Cristo Jesús dice la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, porque hoy nosotros somos gentiles, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Un pacto, dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Es un pacto que se le dio a Abraham y ese pacto es eternamente, nadie lo invalida. Quiere decir que nosotros hoy, como gentiles, pertenecemos a esa promesa de Abraham que Dios le dio. Hoy pertenecemos a ese pacto de Abraham que Dios le dio.
Es un pacto ratificado a un hombre que no lo invalida, creado por Dios y nadie le pueda añadir nadie. Eso dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ahora bien, Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham, hablando de Abraham, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice, ¿ah? Y a su simiente. Pero no dice y a las simientes en plural, dice como si hablara de muchos, ¿no? Dice, si no, dice como de uno, o sea, a tu simiente y su simiente de Abraham, de su linaje, es Cristo, la cual es Cristo, ¿ok? Entonces dice el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, o sea, no él elimina ese pacto que hizo Dios con Abraham. Por más que hubo una ley después de 430 años, o sea, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto y se le dio la ley en el Sinaí a través de Moisés para el pueblo de Israel, dice que a pesar de que haya esa ley, ¿no? No invalida la promesa que Dios le dio a Abraham, que tendrá una descendencia eterna, un linaje que será grande como la arena del mar y como las estrellas, dice. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros hoy en día pertenecemos realmente a ese linaje. Ahora, ¿cuándo se cumplirá esa promesa, no? ¿Cuándo se cumplirá? Amados hermanos, esta promesa se tiene que cumplir cuando el Mesías venga y establezca su reino mesiánico. Y en este reino mesiánico, ahí estaremos incluidos nosotros, los judíos y nosotros los gentiles, o sea, tú y yo. Nosotros formaremos parte realmente de este reino mesiánico y seremos parte en vida eterna y reinaremos juntos con el Mesías. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis, ahí en el capítulo 20, cuando hablemos del milenio. Y esto también incluye también a muchas naciones, a muchos individuos, como estoy hablando de muchas, cuando me refiero a muchas naciones, me refiero a muchas religiones, a muchas congregaciones, ¿no? Muchos individuos provenientes de muchas naciones, que a ellos también se les puede llamar gentiles, y todas estas personas van a ser injertados en este plan de Dios, en este proyecto, en esta promesa, en este proyecto llamado Israel. El Israel que va a ocupar todo el territorio, ¿no? Que aún no se ha cumplido todavía. Y todo esto se va a cumplir cuando el Mesías venga en el retorno, ¿no? De su segunda venida realmente. Entonces, Isaías dice así, ve. Isaías capítulo 2 versículo del 2 al 3 dice así, acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, cuando ya Cristo va a venir, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado, dice, el monte de la casa de Jehová. Será confirmado, ¿ah? El monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y dice que, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones paganas, todos los gentiles que estamos dispersados por todo el mundo. Dice, y correrán ¿a quién? Al Redentor, al Salvador, a Cristo Jesús, cuando vuelva en su segunda venida. Dice, y correrán a él todas las naciones. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Queridos hermanos, nosotros tenemos parte de ese grupo, parte de esa redención. Nosotros formamos parte de ese linaje de Abraham. Ahora lo vamos a corroborar para estar más seguros. Génesis capítulo 35, versículo 11, también le dijo Dios. ¿A quién le dijo? En el capítulo 35, acá está hablando en la Biblia del patriarca Jacob. De Jacob está hablando. En el capítulo 35, versículo 11, Dios le dice a Jacob, le dice, yo soy el Dios omnipotente. Le dice a Jacob, crece y multiplícate. Le dice, porque una nación, dice, y multiplícate, porque una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Escuchen lo que dice, ¿ah?
Le dice una nación, o sea, los judíos, la cepa judía, ¿ok? Los judíos ortodoxos de Israel. Una nación y aparte Dios le dice, y un conjunto de naciones. Está hablando naciones fuera de Israel. Dice que procederán de ti, de Jacob. Y también le dice, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra, la tierra que he dado a Abraham, a la promesa que le hizo, la tierra que le ha dado a Abraham y a Isaac, también le daré a ti. ¿Y a quién más? Y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que Dios está prometiendo? Nosotros somos parte de todo esto. La Biblia nos dice que nosotros somos parte de este linaje de Abraham. Y somos ese conjunto de naciones que algún día, cuando el Mesías venga, vamos a ser injertados en el olivo. El olivo es el pueblo de Israel, los judíos netos. Nosotros vamos a ser injertados, que eso lo vamos a ver después. Entonces Dios le está diciendo que de Jacob va a salir una nación y también va a haber un conjunto de naciones. Isaías, de nuevo con Isaías capítulo 49, versículo 6, dice Jehová, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Aquí está hablando cuando Jehová dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, no está hablando de Jacob, no está hablando de Isaías, está hablando de un salvador, de un libertador que va a venir. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros días de la tierra. Está hablando de una profecía de que Cristo vendrá a restaurar el remanente de Israel. El remanente de Israel es el pueblo de Israel, ese pueblo de Israel de las 12 tribus. Ese remanente va a ser la luz, va a tener que dar luz a todas las naciones para que sean salvación, porque cuando ese remanente le dé luz a las naciones, que son los gentiles, cuando le dé luz y los gentiles crean en el Mesías, recién ese remanente será salvo, como lo habíamos leído anteriormente. Cuando los gentiles, cuando la plenitud de los gentiles sean prácticamente cantidad y estén con Cristo, recién Israel será salvo, para que sea salvo. Pero eso se da hasta los postreros días de que Cristo venga. ¿Ok? Isaías 42:1 también dice, he aquí mi siervo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, yo lo sostendré porque dice, Él es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre Él mi espíritu, porque Él traerá justicia a las naciones. Aquí Isaías está hablando de esta profecía, el día de que Cristo vino a la tierra y se hizo hombre a la edad de 30 años, Él se bautizó. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, ahí en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, en el libro de Juan, cuando todos hablan de los evangelios, Cristo cuando se bautiza en el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautiza, dice que baja una paloma, o sea, baja el Espíritu Santo, perdón, en forma de paloma y después se oye una voz del cielo que sonaba como truenos que decía, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Para que Dios le da su espíritu, ¿para qué? Para que traiga justicia a las naciones. Por eso dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, porque Dios estaba contento por haber mandado a su hijo, que le he puesto, dice, he puesto sobre él mi espíritu, porque él traerá justicia a todas las naciones. O sea, quiere decir que Cristo va a reunir a esas naciones que están alrededor de Israel, las va a unir, las va a hacer una sola con el pueblo de Israel, las va a unir. ¿Quién? Cristo. Cristo es el único redentor que va a unir esas naciones con el pueblo de Israel. Entonces, por eso Génesis dice, ¿no? Por eso Génesis repite diciendo a Jacob, por eso dice, yo soy el Dios omnipotente. Así que ten en tu mente que de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones, lo que habíamos visto hace rato. Ahora, ¿de dónde?
¿De dónde nace esta nación y este conjunto de naciones? ¿De dónde sale? Dice que de Jacob, ¿no? De Jacob dice que de ahí va a nacer una nación y un conjunto de naciones, o sea, dos grupos, dos grupos. Ahora, ustedes me preguntan a mí, hermano, ¿y cómo nace? A ver, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia para ver cómo nace. Ustedes saben que Jacob tuvo 12 hijos y de sus 12 hijos nació uno llamado José, ¿ok? ¿Me entienden, no? Lo que estoy diciendo. Y José fue vendido por sus hermanos como esclavo a un mercader que los llevó a parar a Egipto, ¿ok? Y después Jacob se murió en su angustia de dolor porque sus hijos mayores le dijeron que José había muerto. Entonces Jacob casi muere de un sufrimiento, de una depresión porque José había muerto. Y tiene otro hijo llamado Benjamín. Entonces crecen esos 12 varones. 11 más José, que eran 12, pero como José ya murió, supuestamente, entre comillas, ya murió, no está en el momento de Jacob, nace otro hijo que se llama Benjamín, con eso completan las 12, ¿ok? Pero con el pasar del tiempo, José llega a Egipto, estoy resumiendo, ¿ah? Le revela los sueños al faraón y se vuelve la mano derecha del faraón, el segundo después del faraón. Se vuelve gobernador de Egipto. Y con el tiempo, él trae a su pueblo, trae a su padre. O sea, esta es una historia que estoy resumiendo. Trae a su padre a vivir a Egipto y le da tierras a todos sus hermanos, los perdona de todo lo que le hicieron. José perdona a sus hermanos, se amista con sus hermanos porque ama a sus hermanos. Lo trae a su padre se entera que él está vivo, que no lo podía creer, pero le da alegría. Y cuando ya están viviendo ahí en Egipto, Jacob y los hermanos de José, que formaban las 12 tribus de Israel, Jacob se enferma porque ya era viejo y ya tenía que partir. Y antes de que parta, antes de que muera, Jacob, en el capítulo 48 del Génesis, Jacob le dice a José, quiero bendecir a tus hijos, porque José ya tenía dos hijos, el cual uno era Manasés, que era el mayor, y el menor, el segundo, que era Efraín. Entonces, en el Génesis capítulo 48, Jacob le dice a José, tráemelo a tus hijos antes de que muera, que los voy a bendecir. Y dice el capítulo 48, versículo 13, dice, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. Israel era Jacob, ¿ok? Israel era el nombre de Jacob, que Dios después le puso a Jacob el nombre de Israel. Entonces, desde ese momento era Israel. Entonces dice, y los tomó José a ambos, a Efraín a la derecha, al menor, y a la izquierda de Israel a Manasés, perdón, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces, Israel dice, no, por Jacob, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, la derecha, la que bendice, le puso en la cabeza de Efraín, que era el menor, el más pequeño, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, quiere decir invertida así en X, en una X, formando una X. Dice, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, ¿qué pasó? Entonces dice que, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto, se enojó José porque cruzó las manos, puso la derecha sobre Efraín, que tenía que haberlo colocado en la cabeza de Manasés. Entonces le causó disgusto a José y asió las manos de su padre, o sea, agarró la mano de su padre para cambiarlas de posición, para cambiarlas de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y le dijo José a su padre, le dice, no así, padre mío, así no, le dice, porque este es el primogénito por Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza por Manasés. ¿Y qué le dijo Jacob o Israel? ¿Qué le dijo? Versículo 19, le dijo, mas su padre no quiso, no quiso lo que José le dijo que haga, mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé.
Le dice, y miren lo que le dice, ¿ah? Escuchen lo que le dice. Le dice, también él, refiriéndose a Manasés, ¿ah? También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. ¿Ok? Escuchen lo que le dice, ¿ah? También él, refiriéndose a Manasés, le dijo, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, el más pequeño, su hermano menor será más grande que él. Escuchen lo que le dice. Pero el hermano menor dice que será un pueblo más grande que él, ¿no? Más grande que él y su descendencia. ¿Y qué le dice por último? Dice que de Efraín formará una multitud de naciones. Nos estamos dando cuenta de dónde están naciendo estas naciones, esta multitud de naciones, esta plenitud de naciones se podría decir. Entonces Jacob le dice a José que de Efraín saldrá una multitud de naciones. No de Manasés, ¿ah? Sino de Efraín. Si no hubiese invertido las manos, le dice, no, de Efraín va a salir multitud de naciones. ¿Quiénes son esa multitud de naciones? Nosotros hoy en día, hoy, nosotros somos esa multitud de naciones. Somos los gentiles de hoy. Nosotros formamos parte de esa multitud de naciones. Entonces, seguimos. Multitud de naciones. Esta expresión es la que da el título a esta enseñanza que hoy estoy dando. Acá, multitud. Por eso se llama el título La plenitud de los gentiles, que también es multitud de naciones, podemos decirlo. Que en hebreo se escribe Melo Hagoim, o se traduce del hebreo, se traduce mejor dicho, ¿no? La palabra es mejor dicho, se traduce del hebreo Melo Hagoim, que significa plenitud de gentiles o plenitud de naciones, también puede ser lo mismo. Eso quiere decir que significa, es la totalidad de hombres y mujeres de otras naciones. La plenitud de los gentiles se refiere a la totalidad de mujeres y hombres que vendrán, escuchen, ¿ah? Que vendrán de todas las naciones cuando Cristo venga y que son contemplados dentro de este plan de Dios, de este proyecto de Dios. Porque todas estas naciones van a venir a Cristo y todos estos van a ser injertados en el olivo. El olivo es el pueblo de Israel. Van a ser injertados. Esta expresión, plenitud de los gentiles, es una bendición muy relevante hoy en día y es muy importante porque sugiere una expansión, una multiplicación especial que vendrá, dice. Si es que hay 12 hijos de Jacob, dice que vendrá una descendencia, que es la descendencia de José, o sea, de su hijo, de Efraín, de su linaje, vendrá esta multiplicación de naciones para conformar lo que Dios hoy en día en este proyecto lo llama el pueblo de Israel, el proyecto de Dios en los gentiles, el proyecto de Dios en las naciones. ¿Ok? Entonces, el traducir del hebreo multitud de naciones, que el traducir es melo hagoí, significa melo, que significa plenitud, que significa abundancia, llenura, que es cantidad, y Goim, que significa naciones, o sea, puede ser naciones, o puede ser conjunto de naciones, o puede ser conjunto de gentiles o de personas, totalidad de personas. Entonces, Melo Hagoim es multitud de naciones o plenitud de naciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien o tengo alguna pregunta por ahí que no he entendido algo? Bueno, me queda 10 minutos. Ahí me avisó, te queda 10 minutos. Seguimos. Entonces Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que ya hemos leído hace rato, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo venga y esta plenitud de gentiles de naciones, Cristo lo va a introducir en el olivo. Por ahora no lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque hoy en día Israel ha endurecido su corazón, tiene endurecimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo realmente. Este endurecimiento tiene que ver
con las primeras instancias de su incredulidad, porque Israel todavía no cree en el Mesías, no cree de su incredulidad por parte de estos judíos y desde la época de Pablo nunca creyeron en el Mesías. Y eso viene desde el primer siglo, porque no reconocieron que Jesús era el Mesías. Por eso Pablo está hablando que ellos habían endurecido su corazón, pero ese endurecimiento continuó a lo largo de la historia. Y no solo y no solo durante el tiempo de Pablo o el sistema de los judíos rabínicos, sino que dice que también se ha distorsionado en el cristianismo romantizado que hoy se habla en las iglesias, en todas las iglesias realmente. Pero escúchenme, cuando ya Cristo venga y una a la plenitud de los gentiles con los judíos, los una, los haga uno solo, ahí dice Pablo, y luego cuando todo esto se una, ahí recién Israel será salvo. Así como está escrito, porque dice que vendrá el libertador, está hablando de Jesucristo, vendrá de Sión el libertador que apartará, dice, de Jacob la impiedad. O sea, Jacob se está refiriendo a Israel. Israel se está refiriendo al pueblo en general de Israel. Va a retirar esa impiedad. Y dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, lo que está hablando acá Pablo.